Hola, ¿qué tal? Este es el espacio de opinión y análisis de la 4TV. En esta ocasión voy a continuar desarrollando el tema relacionado con los golpes blandos, las revoluciones de colores, y en particular con respecto a nuestro país y la situación en Europa Central, pero todo ello, digamos, relacionado, vinculado particularmente con las agresiones de los Estados Unidos hacia Venezuela y obviamente hacia nuestro país. Comienzo comentando que el día de hoy, desde hace ya, sería hoy el tercer día, en el cual se desataron protestas masivas en Bulgaria. En ocasiones pasadas había comentado sobre los procesos de desestabilización que se estaban llevando a cabo, por una parte en Rumania, por otra parte en Moldavia, obviamente en Serbia, y particularmente ahora surge el conflicto, digamos, en Bulgaria. ¿Qué tiene de particular estas manifestaciones, estas protestas, supuestamente con el mismo discurso que ya vimos en 2014 en Ucrania, que habíamos visto en los 90s en lo que entonces era todavía Yugoslavia, lo que vimos también en Georgia en 2004 y posteriormente en 2008? En fin, una serie de movimientos supuestamente espontáneos, supuestamente de población que de manera pues espontánea, valga la redundancia, salen a la calle a protestar en general contra sus gobiernos y en particular con respecto a medidas específicas que en cada uno de los casos se tomaron por los respectivos gobiernos. En el caso de Bulgaria, hoy como Nepal a principios de septiembre, surge de nuevo una manifestación con la bandera de la generación Z y con protestas organizadas desde ONGs, desde organizaciones de la sociedad civil, que tienen vínculos directos con lo mismo que en otros países, con USAID, con la NED, con Open Society, con Heritage Foundation, en fin, este conglomerado de think tanks y agencias operadoras en el sentido de que trabajan directamente en los países financiando actividades de diverso tipo. No solo ONGs, aunque sí principalmente, pero también, digamos, es todo un aparato de cooptación en el cual la comunicación juega un papel fundamental. Y por comunicación me refiero principalmente y de manera obvia a los grandes medios de comunicación locales, pero también internacionales que tienen presencia en cada lugar. Pero no nada más, sino que también se utilizan o se activan diversos frentes, digamos, de batalla comunicativa, como pueden ser la academia, como pueden ser organizaciones religiosas, organizaciones, digamos, civiles de ayuda social, como en Nepal, por ejemplo, Jami Nepal, esta organización que fue la que condujo el proceso para derrocar al gobierno legítimo de Nepal. Es una organización que surgió como una organización de ayuda humanitaria frente a los terremotos que hubo en 2015 y en 2017 en aquel país himalayo. Entonces, de esa manera se construyen, digamos, una personalidad, se construyen una trayectoria, digamos, legítima, muy aceptable entre la gente. Todo el mundo aprecia a alguien que ayuda en situaciones de desastre y de esa manera, digamos, ganan adeptos, ganan seguidores, ganan apoyo social y en un momento dado pasan a ser
de una organización de ayuda humanitaria a ser una organización eminentemente política que es capaz, entre comillas, de derrocar a un gobierno legítimamente electo. En este caso, en el caso de Nepal, fue un gobierno en el que confluían, por un lado, fuerzas de izquierda o extrema izquierda, como el Partido Comunista nepalés, y otras organizaciones que habían finalmente conformado gobierno. Y en el caso de Nepal, como ya lo había comentado aquí, la campaña en contra del gobierno se armó, obviamente, como lo vemos en México y lo vimos con la manifestación de principios del mes pasado, de la generación Z o la supuesta generación Z, en función de una serie de medidas que tomó el gobierno para ordenar la actividad de las diferentes empresas que manejan y operan las redes sociales, principalmente Facebook, TikTok, obviamente X y otras más, ¿no? Entonces, el gobierno pretendía, digamos, meterlas al orden, que pagaran impuestos, cosa que no hacen, incluso prácticamente en el lugar del mundo. Y eso aprovecharon todo este gran conglomerado, por un lado de medios de comunicación, pero por otro lado todo este tipo de organizaciones, no solo Ham y Nepal, y crearon, digamos, las condiciones para alentar a jóvenes, digamos, poco informados, con necesidades crecientes, ¿no? Sin duda legítimas totalmente, pero que manipulados fueron conducidos hacia una situación muy grave, ¿no? En la que, si bien se declaran pacifistas, el asunto terminó con más de 70 muertos y un gobierno totalmente ilegítimo, electo vía una aplicación electrónica, donde incluso participan gentes que no son de Nepal. Y ahora lo vemos de nuevo, pasó en Rumania, pasó, o como ya dije, en 2014 sobre todo, en Ucrania, y está pasando en este momento en Bulgaria. ¿Y por qué hay esta intención o por qué está surgiendo todos estos procesos de desestabilización en los Balcanes? Principalmente por el acercamiento del gobierno serbio, por un lado, parte de la oposición al gobierno moldavo y en el caso de Rumania, porque el principal candidato a la presidencia de Rumania, que le fue prohibido participar en las elecciones, era, digamos, podríamos decirle prorruso, ¿no? Lo mismo que en Serbia, y lo hemos visto también, aunque no ha habido este tipo de manifestaciones, pero sí situaciones más graves, como en Estonia, donde el primer ministro, que se niega a seguir financiando la guerra de Ucrania, fue baleado por un comando entrenado por los ingleses en Ucrania. Afortunadamente Robert Fico no murió, sobrevivió al atentado y sigue en funciones, y claramente se opone a que la guerra de Ucrania siga siendo financiada por los países europeos, y no solo por la necedad que representa seguir financiando esa guerra, sino porque para países como Estonia o en el caso de Hungría, que también ha sido, digamos, sancionada por Occidente por su negativa a seguir financiando la guerra, es porque esos países tienen una grave crisis humanitaria por la cantidad de personas migrantes, principalmente de Ucrania, que están en su país. Nada más en Hungría se estima que hay alrededor de 3 millones de ucranianos refugiados en Hungría. Es uno de los países en los que mayor número de ucranianos migrantes se han asentado a partir de la guerra comenzada en el 2014. Ahora lo vemos con Bulgaria, que también, si bien es un pequeño país,
que forma parte de la Unión Europea. Sin embargo, también, digamos, en las políticas locales eran muy reacios a seguir apoyando o apoyar incluso a Ucrania, en la medida en que también está representando, ¿no? Es un país el de la región de del este, del oeste ucraniano, ¿no? Que igual que Bulgaria, igual que Rumania y Hungría y estos países de los Balcanes, digamos, están sufriendo, por decirlo de alguna manera, una gran emigración, sobre todo de ucranianos. Esto por un lado. Por otro lado, está en litigio un pequeño territorio entre Hungría y Moldavia, que es Transnistria, que tradicionalmente era territorio ruso, desde la época de la Unión Soviética, cuando Ucrania todavía era parte de la Unión Soviética, era la República Socialista Soviética de Ucrania. Y una vez que Ucrania se independiza después de la caída del muro, después de la caída de la Unión Soviética, Ucrania decide ser un país independiente, excepto la población del territorio de Transnistria, que queda entre Ucrania y Moldavia. Y lo mismo sigue habiendo, es un proceso que ya lleva bastante tiempo, la desestabilización de Kosovo. Kosovo es una región creada por la OTAN después de bombardear Serbia, después de bombardear Belgrado y bombardear Kosovo, con la intención de crear un enclave kosovense como país independiente de fe musulmana. Kosovo es una región habitada desde hace muchos años por población musulmana y que tenía, digamos, su carácter particular por sus creencias religiosas y por su tradición cultural, digamos, diferenciada de lo que fue la antigua Yugoslavia. Sin embargo, en la antigua Yugoslavia, gracias a Joseph Tito, las diferencias étnicas entre los diferentes grupos de población, los kosovenses, lo que fue en su momento Croacia, Bosnia, Serbia, digamos, sus diferencias culturales, incluso de lengua, fueron, digamos, se pudieron integrar en una sola nación, que fue Yugoslavia, gracias al liderazgo político y militar también, sin duda, de Joseph Tito, que además también se pudo resistir a la influencia soviética, es decir, Yugoslavia se permaneció, digamos, fuera de la esfera soviética y pudo mantenerse así durante décadas gracias a pues, esta gran personalidad política que fue Joseph Tito. Una vez que la Unión Soviética cae y se descompone, digamos, toda la Europa oriental, ¿no? Entre ellos, pues hay un proceso de desestabilización de la región y comienza la guerra de los Balcanes, terrible guerra en la que todas las partes, ¿no? Los serbios acusaban a los croatas acusaban a los bosnios a los croatas de cometer crímenes de lesa humanidad. Finalmente, una vez que termina el conflicto, después de los bombardeos de la OTAN contra Belgrado, el único liderazgo que es sometido a juicio, proceso y ejecución fue Slobodan Milošević, el dirigente serbio al que se le acusa de crímenes, se le acusó en su momento de crímenes de lesa humanidad. Sin embargo, ningún liderazgo, ni kosovense, ni bosnio, ni mucho menos croata, fue sujeto a un proceso de esta naturaleza. Únicamente el único liderazgo que fue sujeto a proceso después de la guerra de los Balcanes fue a Milošević.
cuando está documentado que también los croatas, que también los bosnios cometieron masacres horribles en contra de la población serbia, sobre todo población indefensa, población civil, que no formaba parte de las milicias y los ejércitos formales. Entonces, en este momento entra en descomposición política el país de Rumania, justo con el mismo perfil que vimos, como dije al principio, lo vimos en Ucrania, lo vimos en Nepal, lo vimos en México, aunque bastante ridículo, la verdad, por no llamarlo de otra manera, pero digamos es parte de esta gran intención de reponer o reforzar la hegemonía norteamericana o la hegemonía occidental cuando menos en el llamado hemisferio occidental. Recordemos que el hemisferio occidental va más o menos desde la mitad del mundo y va del meridiano de Greenwich, el meridiano 0, hasta el meridiano, más o menos el meridiano 120, con pequeñas diferencias. Si fuera una línea recta, por ejemplo, casi la mitad de Alemania quedaría fuera del hemisferio occidental. Entonces, digamos, pero más o menos para delimitar en términos generales. Y ese hemisferio occidental fue tradicionalmente, después de la Segunda Guerra Mundial, digamos, el entorno hegemónico de los Estados Unidos, ¿no? Para Estados Unidos, en su doctrina posterior a la Segunda Guerra Mundial, consideraban que el hemisferio occidental era digamos, el territorio de su influencia y que ningún país, ningún país podía, digamos, salirse de una línea política y sobre todo pues en contra de la Unión Soviética en su momento, ¿no? Todo este proceso político que significó la Guerra Fría justamente parte al mundo en dos, ¿no? Por un lado el hemisferio occidental, del cual Estados Unidos y la OTAN, como conjunto de naciones occidentales, mantenían el control absoluto sobre ese territorio y determinando y definiendo, digamos, también la orientación política de los gobiernos en diferentes países, ¿no? Entonces, en ese sentido, Estados Unidos, digamos, en la construcción de su hegemonía mundial de la posguerra, le representaba fundamental mantener el control político y social y económico de cuando menos la mitad del mundo. Obviamente este es más de palabra, digamos, porque finalmente Estados Unidos tiene bases militares en todo el planeta, tiene más de 800 bases militares. Entonces no nada más pretende controlar el hemisferio occidental, sino abarcar, digamos, el mundo entero. Entonces, en estos momentos en el que estamos viendo el declive del imperio norteamericano y el declive de las economías europeas, ¿no?, que mantuvieron la hegemonía mundial en la posguerra, estamos viendo un proceso paulatino de declive, no solo económico, sino también político, social, e incluso como de influencia cultural, ¿no? Cada vez más el mundo entero se da cuenta de la terrible situación política de los gobiernos europeos, por ejemplo, ¿no?, que si bien construyeron, digamos, todo un discurso de la posguerra en torno a los derechos humanos, las libertades humanas, las garantías individuales, la libertad, la democracia, hoy vemos cómo tranquilamente derrocan a cualquier gobierno, incluso dentro de Europa, elegido democráticamente, como fue el caso de Rumania, o bien alientan golpes de Estado contra gobiernos legítimos, como lo fue en Ucrania en su momento, como lo fue en Georgia también en 2008, y como lo estamos viendo en Bulgaria.
Bulgaria aún no se resuelve, las manifestaciones se están llevando a cabo en estos momentos, pero no sería extraño, vamos a ver cómo se desenvuelven los acontecimientos, pero no sería difícil ver en próximos días la caída de otro gobierno que, si bien está acusado de corrupción y hay una serie de señalamientos particulares, no podemos dejar de observar cómo la intervención de la Unión Europea directamente, de políticos de la Unión Europea que están activos en Bulgaria en este momento, como los tuvieron en Rumania en su momento, ¿no? En las manifestaciones que se dieron en Rumania también, que apelaban a la generación Z, que apelaban a la juventud. Pudimos ver incluso en las calles, en reportajes realizados por la televisión europea, a políticos europeos, alemanes, holandeses, franceses, ingleses, en las calles manifestándose con la gente, que curiosamente portaban no banderas de su país, sino banderas de la Unión Europea, al mismo tiempo que demandaban libertad y democracia y no sé cuánto, ¿no? Derriban un gobierno y lo que sucede es que se desata la violencia, a pesar de que la bandera o la cara mediática es de movimientos pacifistas o pacíficos, espontáneos y no organizados. Como lo dijo su creador Gene Sharp, del cual en mis colaboraciones pasadas hablé más o menos en extenso, él, si bien se declaró siempre como un seguidor de la no violencia, incluso tiene publicaciones acerca de Gandhi, ¿no? Hizo varios estudios alrededor de la figura de Gandhi. Siempre aclaró, y con todas sus letras y con toda claridad, que la no violencia no era un principio ético para él, ¿no? Para Gandhi lo era, y para quienes postulan la no violencia como acción política legítima, lo es, ¿no? La no violencia como un principio ético de lucha política, ¿no? Lo vimos aquí, Andrés Manuel López Obrador, si bien no continuamente no hablaba de Gandhi ni se quería vestir como un seguidor gandiano, su lucha fue siempre no violenta, y en varias ocasiones también, y sabemos que Andrés Manuel López Obrador admira a figuras como Gandhi. Pero sí lo consideró siempre, como Gandhi en su momento, como un principio ético, no solo de acción política, sino de acción personal, de postura personal frente a la vida, frente a los semejantes, frente a la sociedad en la que se instala. Para Gene Sharp, no. Para Gene Sharp, y lo dice explícitamente en varias publicaciones, que la no violencia es solo un instrumento de lucha. No es un principio ético, sino un instrumento de lucha. Y curiosamente, esa misma aclaración la hace aquella mujer que fue también Premio Nobel de la Paz, que fue también electa o impuesta por una revolución de color en Birmania en 1993, y a quien se le dio el Premio Nobel de la Paz. Ella también hablaba explícitamente de que la no violencia no es un principio ético, sino una estrategia de acción política para desestabilizar gobiernos señalados como gobiernos dictatoriales. Entonces, hoy vemos de nuevo una acción como la vimos en Nepal, una acción como lo vimos en septiembre, los primeros días de septiembre en México, una nueva revolución de colores, una nueva revolución espontánea de la generación Z que está desestabilizando otro país más en el centro-este de Europa, ¿no? Es muy probable que incluso en Serbia, por ejemplo, se están preparando para la guerra. Se estima que existen muchas posibilidades de que inicie un conflicto armado en la región, otra vez los Balcanes. Recordemos que la Primera Guerra Mundial surgió en los Balcanes.
Después, en los 90s, la OTAN bombardeó Belgrado y Kosovo, como dije, ¿no? Y que incluso utilizaron armas nucleares, y los ingleses bombardearon Belgrado con uranio empobrecido. Lo mismo como alguna vez lo hizo en los años 60 Francia contra Argelia. Francia, es algo que se sabe poco, lanzó bombas nucleares sobre Argelia en los años 60, cuando Argelia luchaba por su independencia. Entonces, este tipo de desestabilización en el mundo está al 100 por hora, desestabilizando lo mismo en los Himalayas que en el corazón de Europa o en México. Afortunadamente en México tenemos una sociedad politizada, una juventud altamente participativa en el movimiento de transformación política, y por eso es que no nos acusan o no acusan al gobierno de México de ser un gobierno dictatorial, sino se utiliza un epíteto que es el gobierno de narcotraficantes, porque tradicionalmente ese ha sido el estigma que los Estados Unidos ha impuesto a nuestro país. Y simplemente para cerrar y recordar lo que aquí he mencionado en otras ocasiones, México no es el principal proveedor de drogas duras a los Estados Unidos. Las drogas duras, el fentanilo, las metanfetaminas, las netacinas y toda esa cantidad de nuevas drogas que están surgiendo en el norte de Europa y en Canadá y en Estados Unidos, se producen en Estados Unidos y en Canadá, principalmente Canadá. Yo sostengo, y lo he sostenido en varias ocasiones aquí mismo, que Canadá es el principal productor de opiáceos en el mundo, y de ahí es la provisión de este tipo de drogas a los Estados Unidos, que es el principal consumidor del mundo. Nada más consideramos que en Estados Unidos el Instituto Nacional para el Combate al Abuso de Drogas estima en 50 millones de consumidores consuetudinarios de metanfetaminas y más de 5 millones de consumidores consuetudinarios de fentanilo. Estos 50 millones de consumidores, de adictos a metanfetaminas, consumen aproximadamente 10 toneladas de metanfetaminas al día, y los consumidores, 5 millones de consumidores de fentanilo, consumen un aproximado de 1 tonelada al día. México produce entre 1,5 y 2 toneladas al año. Entonces no hay manera que México distribuya drogas a los Estados Unidos, que es el pretexto que está haciendo el gobierno norteamericano para desestabilizar a nuestro país. En ese sentido, es fundamental seguir fortaleciendo a la Cuarta Transformación, seguir apelando a la juventud mexicana para que siga siendo uno de los principales motores de la transformación que nuestro país, por fortuna, está viviendo. Eso es todo por hoy y muchas gracias.